Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ustedes saben que desde que entró a la presidencia Andrés Manuel López Obrador ha estado transmitiendo su mañanera por la plataforma de YouTube. No la transmite por cualquier otra red. De lunes a viernes transmite por varias horas su mañanera, donde él responde todas las preguntas que le hacen los periodistas. Bueno, ¿a qué voy con todo esto que les platico? Resulta que unos organizadores de España están realizando una encuesta de los premios Eslan. De ahí viene el asunto, esto es de España. Recordemos que en algún momento AMLO invitó a los españoles a que ofrecieran disculpas por todas las atrocidades que realizaron aquí en México, pero hasta el momento no las han ofrecido. Al revés, se rieron de AMLO. Todos los españoles están orgullosos de todo el genocidio que hicieron acá en Latinoamérica. Bueno, de ahí viene todo este asunto que les platico. La encuesta ahorita de premios Eslan, todavía anoche AMLO estaba arriba en la encuesta. Ellos están preguntando si quieren que Andrés Manuel López Obrador aparezca en los premios Eslan. La mayoría de los streamers que están nominados pues son streamers de videojuegos, de cualquier otra temática, pero AMLO es el único streamer de política. Resulta que todos los participantes de estos premios pues están muy enojados porque los organizadores de estos premios metieron la posibilidad de que AMLO pudiera estar nominado en estos premios, y pues están muy enojados porque AMLO les ganó con mucho porcentaje. Y pues muchos están enojados de que AMLO les haya ganado en su propio juego de streamer. ¿Cómo un político les puede estar ganando? Y están comentando que no deben de mezclar la política con ese tipo de temáticas. Que alguien les diga a todos estos gamers que hacer stream no importa la temática. Precisamente eso es hacer streamer o streamear. No importa la temática, puedes hacer stream haciendo pasteles, puedes hacer stream jugando videojuegos o política, como en este caso. El presidente Andrés Manuel hizo algo sin precedentes, que es dar la cara de lunes a viernes. El presidente en sus streams habla de cosas sociales, habla de cosas que tienen que ver con la población mexicana y responde al pueblo mexicano de lunes a viernes. Son cosas muy importantes, respondiendo preguntas de reporteros precisamente en su stream de YouTube. Habla de los avances que hay en la política, todas las obras que está haciendo, da resultados. Por eso me pregunto, ¿eso no es importante? O sea, ¿no es importante para la sociedad? Estamos hablando de un gobierno que da la cara todos los días. Aquí en México toda la gente ya no le cree a los medios de comunicación, mienten. Por eso el presidente tiene más del 70% de aprobación. De esto la gente de otros países, los streamers de otros países, no saben, no tienen el contexto. No se dan cuenta que esto es más importante que el pinche Mario Bros. Que el Minecraft. El streamer número 1 en México es de política y es el presidente AMLO. Eso habla muy bien de los mexicanos. Quiere decir que ya despertamos. Ya no nos creemos las mentiras de los medios de derecha. El mexicano políticamente está un poco más despierto. En México es imposible que votemos por un personaje como Milei. Y de España ni hablemos, todavía tienen reyes ahí. Todavía mantienen a ese tipo también de personajes. Bueno, ¿y qué voy con todo esto? Resulta que los organizadores de estos premios Eslan pusieron una pregunta en Twitter que dice: ¿AMLO López Obrador nominado a los premios Eslan? ¿Sí o no? Todavía esta noche AMLO iba arriba en esta encuesta, pero el día de hoy, hasta este momento que estoy haciendo este video, que por cierto ya voté porque sí, AMLO lleva un 48.6% y por el no un 51.4% en esta encuesta.
Y pues podemos ver los comentarios. Hay algunos que piden que no se mezcle la política. En los comentarios puro morro que juega Minecraft o la morra que tiene su OnlyFans. La mayoría de los comentarios bien pensados, como, y todos se repiten, yo opino que no deberían de mezclar porque es de política. Bueno, esta encuesta la pusieron desde ayer y AMLO iba ganando como por 2 o 3 puntos, pero anoche incrementó por el no, como que activaron todos sus bots y incrementó. Entonces sí los invito a que revisen este link y le puedan dar like al sí para que pueda subir un poquito más AMLO. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de estos organizadores? Son de España. Hasta el momento no han pedido disculpas a México o a Latinoamérica por todas las atrocidades que hicieron. Y bueno, déjame tu opinión aquí en la cajita de comentarios, los estaré leyendo todos. No te olvides de suscribirte y darle manita arriba al video para poder seguir subiendo más contenido. Muchas gracias por tu apoyo, no te puedes perder el próximo video. Adiós.